todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Estaremos hablando sobre Liam Ashley, pero antes de iniciar con todos los detalles, los invito a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita de notificación. De esa manera YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. En pantalla también van a estar apareciendo algunos nombres que son las personas que se han unido a los miembros del canal y nos han estado apoyando de esa manera. La verdad, muchísimas gracias. Y sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. En agosto de 2006, Ian y Lauren Ashley decidieron presentar cargos penales en contra de su hijo Liam Ashley, quien contaba con 17 años, luego de que éste usara el nombre de su madre y su auto sin su permiso. Liam era un joven conflictivo que se había metido en problemas con la ley en Nueva Zelanda en varias ocasiones. Aunque usualmente eran delitos menores, sus padres ya no sabían qué hacer con su comportamiento. Por más que lo reprendían, el joven siempre se metía en problemas una y otra vez. Así que en esa ocasión, cuando fue detenido manejando el auto de su madre, ellos decidieron proceder legalmente por cargos de robo. Debido al tipo de delito y por ser un menor de edad, se le permitió salir bajo fianza, pero los padres decidieron no pagarla. Y esto lo hicieron para que su hijo pudiera estar algún tiempo en una prisión juvenil, con la esperanza de que esto le hiciera reflexionar sobre la vida que estaba llevando. Su intención era que de alguna forma Liam afrontara las consecuencias de sus actos y así evitar que siguiera cometiendo delitos en un futuro. Además de todo esto, los padres creían que en el centro de detención juvenil estaría más seguro que juntándose con otros jóvenes problemáticos que estaban en las calles. Luego de una audiencia realizada el 24 de agosto de 2006, Liam fue trasladado desde el tribunal del distrito de North Shore hasta la prisión preventiva central. Liam iba en uno de los 4 compartimientos de la furgoneta penitenciaria, la cual estaba manejada por una empresa subcontratada llamada Truth Security. En dicha furgoneta, Liam estaba compartiendo el espacio junto a otros 2 detenidos, quien era George Baker de 24 años y David Halls de 25. Cuando llegaron a la prisión, uno de los oficiales abrió la puerta de la furgoneta y encontró a Liam inconsciente. Casi inmediatamente George le dijo a la oficial: "Lleve a este a una ambulancia, acabo de matarlo". Liam fue reanimado pero no reaccionaba, por lo que los oficiales decidieron trasladarlo al centro de salud más cercano, donde determinaron que el adolescente tenía lesiones cerebrales bastante graves. Esa noche los padres de Liam acudieron al hospital, donde les dijeron que el pronóstico de su hijo no era muy positivo, aunque debían hacerle más estudios. Pasadas las horas, los médicos determinaron que Liam tenía muerte cerebral, por lo que al día siguiente, siendo ya 25 de agosto de 2006, la familia decidió quitarle el soporte vital que lo mantenía con vida, y solo 15 minutos después el joven falleció. La familia del adolescente quedó completamente devastada por su muerte. Ellos suponían que la prisión juvenil debía ser un lugar seguro para él, por lo que no se explicaban cómo su hijo podía haber muerto bajo el cuidado del sistema de justicia de Nueva Zelanda. Y basados en las investigaciones realizadas por las autoridades, se conoció que George, el hombre que atacó a Liam, había sido catalogado como un criminal muy peligroso, por lo que no tenía sentido que este fuese trasladado junto a Liam y otro hombre en la misma furgoneta sin ningún tipo de seguridad y prevención. Durante su interrogatorio, George aseguró que atacó a Liam porque este era un soplón, y George era un criminal impredecible y violento, que además era reincidente. Tiempo después de los hechos, David Halls, el otro prisionero que estaba en la furgoneta y el único testigo del ataque, dio a conocer a detalle lo que sucedió dentro del vehículo. Liam y George se habían conocido la misma mañana de los hechos, mientras esperaban ser trasladados a la prisión. Supuestamente George consoló a Liam mientras éste estaba llorando al salir de su audiencia, cuando sus padres se negaron a pagar su fianza. David, por su parte, había sido también acusado de robo y conoció a los otros 2 jóvenes mientras estaban dentro de la furgoneta. Según David, Liam y George estaban esposados juntos y por cómo se hablaban, David pensó que eran amigos cercanos.
aunque notó que Liam se sentía algo intimidado por George. David también aseguró que tan pronto se subió a la furgoneta, pudo escuchar a Liam y George hablar sobre cómo escapar y planeando cómo lo harían. David no quiso participar en el plan de escape, ya que él solo debía pasar un mes en prisión, pero sí observó cómo los planes de George y Liam iban fallando y ambos hacían otros planes sobre la marcha. Lo primero que hicieron George y Liam fue intentar abrir una escotilla que estaba en el techo de la camioneta, pero no lo lograron. Luego George sugirió que Liam fingiera un ataque para que los guardias abrieran así la puerta, pero Liam se negó, así que George entonces propuso ponerlo a dormir, es decir, desmayarlo. Según David, el mismo Liam le estaba pidiendo a George que le apretara más fuerte, y que el adolescente parecía tener mucha confianza en George. El plan ya estaba en marcha cuando escuchó a George decir repentinamente: "Vas a morir", mientras estaba sobre Liam estrangulándolo. Y segundos después George se dirigió a él preguntándole: ¿debería matarlo? A lo cual David le respondió que no. El hombre, sin embargo, siguió atacándolo, mientras le decía a David que Liam era un tonto y que él era responsable de que él estuviera en prisión, ya que era un soplón. George estranguló a Liam durante unos 15 minutos, torciendo su cuello de lado a lado en un intento por romperlo. David aseguró que los oficiales que estaban en los asientos delanteros de la camioneta nunca voltearon a mirar lo que estaba sucediendo. Cuando la camioneta se detuvo al llegar a la prisión, George pisoteó la cabeza de Liam unas 7 veces y luego se limpió la sangre del joven en su camisa y su cara. David dijo que George le afirmó que él era un asesino a sueldo de la pandilla King Cobra y que le habían pagado mucho dinero por matar. Asimismo, George le dijo que tenía un cuchillo en sus pantalones y que lo apuñalaría a él y a su familia si llegaba a intervenir. Destacó que tuvo mucho miedo y que durante el trayecto solo rezaba para que la camioneta se detuviera y abrieran las puertas. David aseguró que se había sentido bastante culpable por no haber podido evitar la muerte del joven, aunque cree que no podía haber hecho demasiado, ya que George era un hombre mucho más grande que él y también bastante peligroso. En sus palabras llegó a decir: "Lo siento por Liam, porque pasó lo que pasó. Lo siento por su familia, por haber perdido a su hijo. Me siento mal por no poder hacer nada en ese momento. Otras personas me juzgaron por no hacer nada, pero no conocen la historia completa. Él dijo que tenía un cuchillo y yo realmente creí que lo tenía". Por otra parte, en cuanto a David, sobre él no hubo ningún tipo de acusación en su contra con respecto al caso de Liam, ya que no se le consideró como cómplice porque George Baker confesó haber cometido el crimen solo. Ante estas declaraciones, Ian Ashley, el padre de Liam, dijo que David se había presentado unos 2 años y medio muy tarde, por lo que no podía esperar tener algún respeto de su parte. La familia del adolescente piensa que David podría haberle salvado la vida en la furgoneta, sin embargo no lo hizo. Mientras se hacían las investigaciones para reconstruir los hechos, podría haber ayudado, pero él se negó a hablar. Y semanas después de los hechos, la familia concretó una reunión con David, porque consideraban que él era el testigo principal y que tenía además información valiosa para el caso, pero David nunca se reunió con ellos. Las repercusiones de este caso a nivel social, político, fueron bastante notables. En el año 2007, John Berger, defensor del pueblo de Nueva Zelanda, y Mel Smith, defensor del pueblo del Departamento Correccional, llevaron a cabo una investigación sobre la política del Departamento para el Transporte de Prisioneros y posteriormente calificaron las políticas del transporte de prisioneros como inhumanas y se ordenó una revisión del sistema. Todo esto generó un gran debate judicial y político. Al final, las autoridades terminaron admitiendo que había varias deficiencias en el sistema penitenciario, pero nunca se hicieron responsables por la muerte de Liam. Para la familia Ashley, era completamente indignante que Liam, siendo menor de edad, fuera transportado junto a otros 2 hombres mayores de edad y que además eran peligrosos para su seguridad. En cuanto a George, este había sido identificado como un criminal de alto riesgo, así que tenía que ser supervisado constantemente y ser trasladado solo a la prisión. Por su parte, la empresa Truth Security fue duramente criticada durante el revuelo mediático
que se generó con todo este caso. Ya en junio del año 2007 anunció que no trasladarían a ningún otro prisionero, a pesar de que tenían un contrato con las autoridades penitenciarias de Nueva Zelanda. A raíz de todo esto, también se comenzó a implementar el uso de correas de cinturón dentro de las furgonetas de la prisión para prevenir situaciones similares. Por otra parte, los padres de Liam también fueron bastante juzgados y criticados por haber presentado cargos en contra de su propio hijo y por haberse negado a pagar la fianza que lo habría dejado en libertad. Algunas personas creen que ellos también eran responsables de su seguridad, y era ilógico que creyeran que Liam estaría seguro en una prisión juvenil. Ya para julio de 2007, George fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, luego de cumplir un mínimo de 18 años en prisión. Tras su condena, George permaneció en el centro de atención pública después de varios incidentes violentos adicionales dentro de la prisión. En el año 2008 tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad para también recibir tratamiento por lesiones autoinfligidas. Y en julio de ese mismo año, cuando regresaba del hospital, el hombre intentó escapar agrediendo a un funcionario de la prisión, quien sufrió además heridas provocadas por un arma blanca. Un año después, ya el 27 de agosto de 2009, George tomó como rehén a un compañero de celda utilizando un cuchillo improvisado y 2 hojas de afeitar. En ese momento, las autoridades lograron calmar la situación y nadie resultó herido. Por estos 2 incidentes, en el año 2010, George fue declarado culpable de varios cargos de agresión, por lo que recibió otra sentencia en prisión, con un mínimo de 16 años sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Liam Ashley decidió demandar a los encargados de la seguridad dentro de las prisiones, pero posteriormente se conoció que habían recibido una compensación económica, cuyo monto no se reveló al público. Actualmente, George Baker cumple sus condenas en la prisión de máxima seguridad. Sigue teniendo problemas constantes en prisión y ha tenido además varios incidentes con armas blancas y agresiones hacia oficiales y otros reclusos. George Baker es considerado uno de los asesinos más brutales y destacados de Nueva Zelanda. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles que pudimos recopilar con respecto a este terrible caso. La verdad es que sí impacta mucho y entiendo un poco la posición de los padres de querer también tratar de educar a su hijo y de que éste viera las consecuencias de sus actos. Y siento yo que principalmente los que fallaron aquí, es muy mi opinión, está bien si no están de acuerdo con ella, pero pienso yo que los responsables realmente de toda la seguridad para los prisioneros eran los mismos que tenían que trabajar en los centros de prisiones, los funcionarios, policías, toda la seguridad que se tenía que tener en estos casos, porque él era un menor de edad y los otros prisioneros eran mayores y además eran más peligrosos. Yo siento que los padres no tienen la culpa de nada, porque ellos lo que quisieron fue corregir las acciones de su hijo para que éste no se convirtiera más adelante en un criminal, que él viera que sus actos tenían consecuencias. Pero pues lamentablemente las cosas se salieron de control cuando un criminal muchísimo mayor estuvo cerca de Liam. Y bueno amigos, si no están de acuerdo con mi opinión, bien, pueden dejar la suya también en los comentarios. Saben que me encanta leer sus opiniones, lo que ustedes piensan con respecto a los casos. Está bien que a veces no concordemos, porque pues cada ser humano es distinto, cada cabeza es un mundo. Así que esa es la parte interesante de poder intercambiar ideas y discutir sobre los casos. Y bueno amigos, en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse, al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.